Bienvenido a la Escuela Bíblica Sa Feliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida, puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Sa Feliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia, como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Muy buenos días, queridos amigos. Gracias por acompañarnos un día más en nuestro espacio dedicado al estudio de la Biblia. En esta ocasión, esta semana, pudimos estudiar el título El espiritismo desenmascarado. Y el texto base de nuestro estudio lo encontramos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Queridos amigos, un libro reciente de Lee Strobel, que tiene por título Argumentos a favor del cielo, se basa en la idea de que al fallecer los muertos siguen vivos en algún tipo de existencia consciente, y utilizan las experiencias cercanas a la muerte, SM, como parte de la prueba. Un ejemplo es una chica que tuvo un SM durante una cirugía de corazón. Dijo que conoció a su hermano en la otra vida, lo que le sorprendió mucho porque no tenía hermano. Cuando más tarde se recuperó y se lo contó a su padre, éste le reveló por primera vez que en efecto tenía un hermano, pero que había muerto antes de que ella naciera. No obstante, Strobel tiene dificultades para armonizar la idea de una vida después de la muerte inmediata con la clara enseñanza bíblica de que únicamente cuando Cristo regrese, los cristianos recibirán su recompensa final. Se nos ha advertido, queridos amigos, muchos serán confrontados por espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelan a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con fin de sostener sus asertos. Debemos estar listos para resistirlos con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Es inminente la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, dice Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Todos aquellos, queridos amigos, cuya fe no esté firmemente cimentada en la palabra de Dios, serán engañados y vencidos. La operación de Satanás es con todo el artificio de la injusticia, con el fin de obtener dominio sobre los hijos de los hombres, y sus engaños irán en aumento más y más cada vez. Pero solo puede lograr sus fines cuando los hombres ceden voluntariamente a sus tentaciones. Los que busquen sinceramente un conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia y así hagan lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán un seguro refugio en el Dios de la verdad. La promesa del Salvador, queridos amigos, es:
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Así que no tenemos por qué temer. Esforcémonos la parte que nos toca, porque Él enviará instantáneamente a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo antes que permitir que una sola alma que confíe en Él sea vencida por Satanás. Así que, con esto en mente, querido amigo, hagamos un pequeño resumen de lo que estudiamos durante toda esta semana. Pudimos ver el espiritismo y la muerte con el tema de que la gente piensa que el alma es inmortal. Muchas personas en este mundo, en esta época y desde hace mucho tiempo piensan en esta situación. Pero la Biblia enseña que estamos compuestos de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Lo dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 23. Y también enseña que estas partes son interdependientes. Génesis capítulo 2, verso 7, donde se nos enseña que Dios crea un cuerpo, le infunde vida, que es el espíritu, y se convierte en un ser viviente. Ser en hebreo es nefesh, que significa alma. Cuando el soplo de vida nos abandona, simplemente dejamos de existir. Ninguna parte de nuestro cuerpo tiene existencia consciente después de la muerte. El cuerpo muere, el espíritu, que es la fuerza vital, vuelve a su dador, y el alma, producto de la unión del cuerpo y el espíritu, simplemente deja de existir. Si quieres, para que puedas ahondar más en este tema, te dejo algunos textos. Eclesiastés capítulo 12, versos 1 al 7, Ezequiel capítulo 18, verso 20, y también Job capítulo 7, versos 7 al 9. Desde que el pecado entró en nuestro mundo, Satanás ha usado a personas que han pretendido comunicarse con los muertos y conseguir de ellos un conocimiento especial del presente o, lo que es más, del futuro, que es lo que más les preocupa. La Biblia enseña que cualquiera que practique estas costumbres ha de ser abominable al Señor. Deuteronomio capítulo 18, versos 10 al 12. Y la pena, querido amigo, por este delito es la muerte. Levítico capítulo 20, verso 27. Hablemos sobre la muerte en el Antiguo Testamento. Aunque nadie dice en un sepelio nuestro pariente está viajando directamente al infierno, muchas confesiones enseñan que al morir los buenos ascienden directamente al cielo para estar con Jesús. Y por contrario, los malos son castigados o simplemente vagan por ahí. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia con respecto a esto? ¿Podemos alabar a Dios después de morir? Vamos a ver qué nos responde el Salmo 115, el verso 17. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al Seol. ¿Saben los que mueren lo que ocurre con sus familiares o amigos? Vamos a ver lo que nos responde la Biblia en Job capítulo 14, verso 21. Alcanzan honra a sus hijos, pero él no sabe, o son humillados, pero él no lo percibe. ¿Pueden los muertos interactuar con los vivos? ¿Podemos seguir pensando después de morir? ¿Podemos realizar algún tipo de actividad tras la muerte? Vamos a ver lo que nos responde Eclesiastés capítulo 9 con respecto a estas 3 preguntas. Escucha con atención. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron. Ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Todo lo que te viniere a la mano hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Queridos amigos, el Antiguo Testamento enseña claramente que la muerte es un sueño, dormir para despertar solo cuando Dios nos llame a nuestra nueva vida. Eso lo encuentras en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 10, o el capítulo 14, el verso 20. Daniel, capítulo 12, verso 13, también nos habla sobre esto. Vamos a ver ahora la muerte en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento enseña, al igual que en el Antiguo, que la muerte es un sueño del que solo Jesús puede despertarnos. Juan capítulo 11, versos 11 al 14 y Juan capítulo 5, versos 28 al 29. Al escribir a los tesalonicenses,
Pablo les habló de los que duermen, es decir, los que ya habían muerto, y les dijo que resucitarían para ir con Jesús en su segunda venida. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 18. Si Pablo hubiera creído que al morir los creyentes van directamente con Jesús, se los habría dicho en lugar de lo que les dijo. Al hablar de los muertos, Pablo dice que serán vivificados en su venida y no antes. Primera de Corintios capítulo 15 versos 22 al 24. También nos dice que no todos dormiremos. Nos habla de los vivos que serán transformados en un momento, pero los muertos resucitarán ya transformados. La resurrección es clave para poder estar con Jesús. Sin resurrección no hay salvación, nos dice Primera de Corintios capítulo 15 versos 13 y 18. Será la resurrección cuando recibiremos nuestra herencia, y deberemos pues esperar a ese momento. Sin embargo, vemos que hay un espiritismo actual y que este espiritismo se va a desarrollar más o tendrá más auge en los tiempos del fin, en los últimos días, porque hará señales y prodigios. El espiritismo es un movimiento liderado directamente por Satanás, y su fundamento es la inmortalidad del alma. Sus adeptos creen poder comunicarse con los muertos y aseveran recibir de ellos poderes sobrenaturales. Y queridos amigos, llegará el momento en el que Dios les permitirá realizar milagros irrefutables que maravillen a los que los contemplan. Marcos capítulo 13, verso 22 nos habla de ello, Segunda de Tesalonicenses 2:9 también, y Apocalipsis 7:1 o capítulo 13, versos 13 al 14. Solo la seguridad en lo que conocemos de la palabra de Dios y la plena confianza en Jesús es lo que nos permitirá a ti y a mí resistir las últimas tentaciones del enemigo. Mira lo que dice Isaías capítulo 8, verso 20. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. La intención de Satanás es ganar la guerra contra Dios. Ese es el objetivo del espiritismo, derrocar el gobierno de Dios y ocupar su trono, es lo que quiere Satanás. Isaías capítulo 14, versos 13 al 14. Y para ello utilizará cualquier estrategia para ganarse a todo el mundo, comenzando con los poderes políticos que nos gobiernan. Apocalipsis capítulo 16, versos 12 al 14. El acto que corona el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Pero será en ese momento cuando Jesús ponga fin a la historia. Apocalipsis 16:15. Satanás es un enemigo vencido, vencido por Cristo y vencido por aquellos que se aferran a su sangre. Así que, querido amigo, la promesa del Señor es clara. Nuestra parte es poder estudiar y poder aprender más de lo que el Señor quiere que nosotros sepamos para estar apercibidos. Espero en el Señor que el estudio de esta semana haya sido de gran provecho para ti, para tu corazón, para tu mente y para crecer espiritualmente. Dios te bendiga, nos encontramos el domingo. Has escuchado la Escuela Bíblica Sa Feliz en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.